Entonces, para empezar a dar este mensaje claro, ¿qué cosas de los nutrientes de la leche materna varían un poco en relación a la dieta y cuáles son fijas? Y dentro de esas variaciones, ¿qué tan preocupante podrían ser esas variaciones de acuerdo a lo que las mamás comieran? Claro. Mira, en términos generales, total, agarras una familia con un estado nutricional, digo, que tiene un poder adquisitivo de poder comer, ¿no? O sea, para pronto normal, ¿no? La leche, o sea, no va a tener importancia la dieta que tenga la madre. Lo que han visto, por ejemplo, es la proporción de ácidos grasos o el tipo de ácidos grasos que puedan tener, quizá es lo más variable dependiente de la dieta. Y entonces aquí es donde entran los ácidos omegas, y a lo mejor las dietas que tienen más pescados con omega 3 o que tienen alimentos que son con grasas más buenas, más que otro tipo de grasas que a lo mejor no son tan buenas, en términos como generales, y a mí me choca generalizar o más bien individualizar con esto. Generales, sí puede haber una diferencia en estos ácidos grasos de la dieta, pero la realidad es que en la práctica clínica no hay como tal una dieta que haga mejor una leche que otra. Quiero regresar al mismo punto del principio. Hay que recomendar una dieta adecuada a todo el mundo. O sea, las personas merecen comer saludable, colorido, suficiente, saludable, realmente aceptado y que te guste. O sea, y eso es lo importante, ¿no? Que además de todo eso facilita la historia. Porque claro, siempre va a ser mejor escoger en la dieta alimentos que sean naturales, mucho mejor que los ultraprocesados. Pero para todas las personas. Y no por la calidad de la leche, no porque ese niño vaya a tener sabores en la leche que le van a hacer comer solamente ese tipo de alimentos en su vida. No tiene absolutamente nada que ver, nada de nada. Entonces, no hay como tal una recomendación precisa de la dieta para que la leche sea mejor, de más alta calidad, ni mejores nutrientes, nada, 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 nada. Y por ejemplo, ahí que decías que siempre va a ser mejor la comida natural que ultraprocesada, lo mismo pasa con las fórmulas versus la leche materna, porque la leche materna es ese alimento natural, perfecto, inocuo, y la fórmula es como comparar una manzana con ir a McDonald's, ¿no? O sea, en cuanto a la calidad de los aceites vegetales, los nutrientes, a veces también ese tipo de recomendaciones donde se equipara la leche materna a la fórmula, como de, bueno, no te preocupes, dale fórmula y ya, o sea, también hay que darle ese peso de que es un alimento también ultraprocesado, ¿no? Claro. Claro. Y también algo importante y que yo sí quisiera comentar en relación a las fórmulas, hay mamás que las necesitan, que las van a tener que usar. Hay mamás que prefieren, ¿me entiendes? O sea, puede ser una situación personal, lo que sea. La cuestión que yo creo que tiene que ser muy importante en el mensaje al final del día es que no sea el marketing lo que afecte, que no sea la ignorancia de un profesional de la salud que no supo cómo responder a un problema de lactancia, ¿no? Que no sea la falta de apoyo, que no sea el contexto en el cual se encuentra esa madre para tomar una decisión y que sepa, claro, puede ser una opción, ¿no? En casos X, ¿no? Puede ser una opción, pero siempre buscaremos a que la lactancia materna se proteja. Y otro punto importante, siempre es mejor, aunque sea poquita lactancia que nada. Aquellas mamás que una alimentación mixta o que tienen hipoplasia de glándula mamaria o que tienen alguna situación verdadera con la producción o lo que sea, siempre va a ser mejor aunque sea poquita por todas aquellas cosas que no son la parte nutricional de la leche, ¿no? Que son la parte de protección, que por eso originariamente es lo que realmente importaba, de la alimentación de la glándula, ¿no? Como tal. Sí, claro. Y en los alimentos que producen gas en el bebé o que se quieren eliminar de repente como frijoles, coliflor o así, ¿hay algo que tú pudieras decir, hay evidencia que sí pudiera favorecer que las mamás dejen de comer? No, yo no recomendaría ninguna dieta que elimine ninguno de esos alimentos, para nada. Y por ejemplo, si te metes a la literatura, de pronto puedes decir, a ver, alimentos que se restringen a la lactancia y te encuentras con un montón de estudios que dicen, aquí estudiamos a tantas familias, bueno, tantas mamás que restringieron tanto, tanto, no sé qué, y el llanto disminuyó. Ok, ¿cómo midieron el llanto? ¿Qué es lo que estaban comiendo? ¿Había otra razón en los bebés que estaban llorando? Las mamás, ¿qué otras cosas hacían para favorecer ese llanto o para evitar ese llanto? Hay un montón de factores que confunden cuando tú demuestras un resultado. Entonces, una de las revisiones sistemáticas de la literatura, que son
agarras un montón de estudios, agarras todos, agarras toda la población, ves todas las características que estudiaron y vas pudiendo separar las cosas que no dependen una de otra, ¿no? Como para aislar los factores que pueden confundir el resultado. Y en estos estudios de revisiones sistemáticas de la literatura de Cochrane, que son un poco como la que basamos la evidencia, dicen que por los estudios que hay hasta el día de hoy, no puede haber una recomendación de una eliminación de ningún tipo de alimento en la dieta de la madre que amamanta. Porque en general no se ha encontrado ningún estudio que diga sí, los frijoles te provocan gases. Y también recordar por qué los frijoles pueden llegar a provocar gases, ¿no? Porque además de todo tiene que ver con el intestino de la madre, con las bacterias en el intestino de la madre, con las fibras en el intestino de la madre, con el alimento, con los almidones y con algunas cosas y propiedades de las leguminosas en general que pudieran llegar a tener más producción de gas. Y hay quienes les provocan gas y hay quienes que no. Entonces también habría que distinguir eso, ¿no? Si las mamás en las cuales a ellas de entrada les provoca gases los frijoles, si son las que piensan que a sus hijos también les provocan gases. Claro. Y a las que no, o sea, ¿cómo le hacemos para además es un bebé que es otro, ¿no? O sea, es otra persona que a lo mejor no le va a provocar gases, de todas maneras. Aquí el mensaje para todas las mamás lactantes es coman de todo, sean felices, coman rico, coman nutritivo, coman variado y de verdad que no se preocupen por cambiar algo en su alimentación pensando que eso va a modificar los síntomas de su bebé. Más bien, vayámonos al cuarto trimestre, regresen a su naturaleza y apapachen mucho porque es poco probable que vayan a encontrar la solución modificando su dieta a cualquiera de las cosas que pasan en estas primeras etapas de la vida. Y ahorita que platicábamos de las fórmulas y que a veces pues son necesarias en algunos contextos, verdad que para mí fue un parteaguas el día que yo le di fórmula a mi bebé cuando estábamos una tarde que casi me lo llevo a urgencias porque llevaba no sé qué cantidad de vómitos, pero de verdad trapeamos el piso. O sea, era agua transparente que estaba así saque y saque y saque y saque y saque y se me estaba quedando dormido en los brazos y seguía vomitando, ya no había ni comido nada. Entonces en ese momento yo ya dije, o sea, fue cuando me quebré llorando, se lo dejé a la persona que me estaba ayudando a cuidarlo y me salí llorando por la fórmula de arroz corriendo porque dije, o sea, no quiero llegar a urgencias, ya no me va a responder, está perdiendo mucho líquido y en ese momento fue lo que sonó mejor para mí y pues se lo di. Y en el contexto de esta alergia alimentaria que fue justo ese día cuando todavía no había eliminado yo el huevo y eso era lo que me faltaba a mí para poder ya terminar como de mejorar sus síntomas, pues esa fórmula de arroz nos ayudó como 5 días a que dejara de vomitar, a que yo también pudiera como regresar y al final ese acto mío como profesional de lactancia en haberle dado fórmula de arroz me cambió muchísimo la perspectiva porque claro, o sea, hablamos de las fórmulas con la diferente calidad que tienen versus la leche materna, pero claro que en ciertos contextos pues son útiles porque yo no me puedo imaginar en mi escenario, si hubiera estado en un lugar donde no hubiera habido esa opción, no sé qué más hubiera hecho yo para seguirlo alimentando porque estábamos en un momento en el que claramente se seguía inflamando mucho su cuerpo, ¿no? Entonces, claro que entiendo esta parte de que se pueda necesitar por la decisión que sea y de hecho lo digo mucho en este podcast, la lactancia materna es una decisión y la lactancia con APLB también es una decisión porque lo decides todos los días, el buscar no equivocarte, el seguir buscando opciones de alimentación, es una decisión que se toma desde todo el amor del mundo y también a veces las mamás que deciden no lactar con APLB porque a veces cuando es una dieta que tiene que ser demasiado restrictiva, pues hay mamás que dicen yo no puedo con esto y también es una decisión de mucho amor porque son decisiones valientes, pensadas desde muchos puntos de vista, cada quien tiene contextos diferentes y situaciones diferentes en las que pueden o no pueden con ciertas cosas y todo está bien, pero en este sentido, todo mi mensaje es que las mamás que en algún momento con una alergia alimentaria se vean orilladas por la razón que sea, porque aquí puede ser decisión propia, indicación médica, que ahí pues hay muchas tangentes, ¿no? Pero la razón por la que sea que metiste una fórmula a tu vida, si tú realmente quieres lactar, no lo sueltes y siempre, siempre puedes regresar a eso, ¿no? O sea, porque al final fue lo que pasó conmigo, el volver y como decía Mariana, siempre es mejor poquita leche materna que nada y no pasa nada, a veces el camino nunca es recto al éxito. Si de repente tuviste una desviada, una tangente, un algo y regresas, creo que eso es lo más bonito y lo más valioso, el poder tener ese apoyo y convicción si es lo que tú quieres, de no soltar tu lactancia porque muchas mamás de verdad pues queremos eso y eso es lo que más nos va a hacer felices. Yo los 5 días que le di la fórmula estaba triste pero como si se hubiera muerto alguien, o sea, para mí era algo de verdad muy triste y siempre
siempre se puede volver. Entonces, en este sentido, quisiera saber si nos puedes platicar por qué vale la pena amamantar en el contexto de APLB o por qué vale la pena amamantar en general, porque muchas de las mamás que nos van a escuchar pues son mamás que están viviendo diagnósticos de alergias alimentarias y a veces sí me preguntan mucho qué tanto vale la pena regresar a la lactancia. Mira, o sea, hago tu historia y me da, o sea, me llega, ¿no? Porque me toca acompañar a muchas familias, ¿no? En esas circunstancias. Y yo recuerdo mucho al principio cuando acabando la carrera y empezando mi profesión y tal, yo hice varias recomendaciones de suspender leche materna, ¿no? Y si el bebé tenía sangrado, por ejemplo, tubo digestivo y tal, y después regresar, ¿no? Siempre protegiendo la leche, siempre protegiendo. Pero conforme más me fui adentrando al tema de lactancia y todo, empecé obviamente a convencerme mucho más de la importancia que tiene la lactancia, ¿no? La primera y como súper importante es como tú decías, sientes una tristeza profunda y eso es a veces lo que no nos damos cuenta. La lactancia importa también para la mamá, o sea, está como metida en la naturaleza de la madre, ¿no? O sea, y es como querer cortar con esa parte, decir, pues es solo comida, es que no, la leche resulta que alimenta, ¿no? Pero es una relación, amamantar es una relación con un bebé, ¿no? Y una relación que involucra muchísimo, es muy, muy profunda. Entonces, el solo decidir cortar esa lactancia es muy complicado para la mamá. Puede ser el inicio de un gran problema de vida, de maternaje, de conexión con uno mismo y de poder, pues, criar, ¿no? Y es a mí algo que quizá lo que más me ha gustado de esta vida que he llevado acompañando familias es esa capacidad de impactar en esa relación de amamantamiento, ¿no? Que es compleja y interesante. La otra es que es una inversión que es cara. Amamantar es muy cara, es como el BMW, o sea, cuesta un chorro, o sea, cuesta mucho trabajo mantenerla, tenerla, lograrla, cuesta muchísimo trabajo y en el contexto de APLB es tremenda, porque los síntomas pueden llegar a ser muy intensos, como tú sabrás, mucho más que yo, ¿no? Pero a la larga la inversión es mejor. Mi hijo tuvo APLB, Anito Rojo, desde que nació, prácticamente desde que nació, y no se le quitó hasta que eliminé, por supuesto, la proteína de leche. Y yo estuve sin proteína con mis dos hijos, sin proteína de leche. No fue una cosa de intensidad, pero vomitones y Anito Rojo, ¿no? Esos eran los síntomas principales. Y la culpa que genera el hecho de comerte algo y ¡pum! Al día siguiente vómitos y vómitos, ¿no? O el Anito Rojo, y de ver cómo eso de miles de cremas, ya sabrás, ¿no? Y al final de cuentas desapareció los síntomas, ¿no? También mi hija fue súper de cólicos toda la vida, o sea, sí, tuvieron los dos, ¿no? Rinitis alérgica, por supuesto, Hazme en la familia y todas esas historias interesantes, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es el seguir con la lactancia implica un camino que a largo plazo paga muchísimo más que no. Y ese es el punto, que las mamás en ese momento, la decisión, a veces pensamos en el solo en este momento que me convendría, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa decisión está impactando en lo que para después va a ser importante. Porque la leche no, o sea, tiene muchas cosas que protegen y hay estudios con revisiones interesantes de la evidencia científica en el cual las alergias no es que las quitemos, o sea, no es que le quites la genética, ¿no? Porque ese es un montón de impacto, ¿no? Pero sí quitas probablemente la intensidad de esa alergia, la duración de esa alergia, porque sabemos y cada vez más la epigenética, ¿no? Que es, tenemos un libro con el que nacemos y podemos leer las mismas letras, pero depende cómo lo leamos en la vida, cómo podemos cambiar una historia, ¿no? Entonces la epigenética es ese, el cómo leemos ese libro, cómo podemos meterle palabras nuevas, cómo podemos meterle contextos nuevos para que la historia cambie completamente. Y la lactancia materna cambia la epigenética, modifica los genes que ya traemos. Y eso no te lo va a dar ninguna otra cosa. Nada te lo da, ¿no? De fórmulas ni medicamentos. Quitar un síntoma no te cambia la genética. En cambio, el lograr que una madre cargue más a su bebé, lo tenga más en contacto cercano, le logre dar leche materna, logre tener todas esas células vivas hacia su bebé, eso sí va a cambiar la epigenética, ¿no? Entonces, pues eso, la inversión a largo plazo es muy valiosa, muy valiosa. Sí, varias veces cuando estaba a dieta, estuve a dieta un año
Y muchas veces, sobre todo cuando trabajaba, que ya había retomado mucho mi trabajo y entonces llegaba de repente tarde a la casa y se me acababan los toppers porque me tardé mucho. Yo seguí cuidando trazas casi como hasta los 10, 11 meses. O sea, no, a los 9 meses intenté volverlas a introducir y una semana de vómito. O sea, a los 10 meses otra vez. Entonces de repente cuando ya me tocaba regresar a la casa como a las 5 o 6 de la tarde y ya tenía demasiada hambre, llegaba con un dolor de cabeza porque no me había dado tiempo de organizarme mejor. Llegaba y decía, ya, o sea, necesito una pizza en este instante, ya no puedo seguir con esto, hasta aquí llegué. Y de repente al final no lo hice porque casi cada vez que lo iba a hacer, hablaba yo como si me fuera a suicidar. Le hablaba a mi esposo, le hablaba a Laila, así de, ya voy a dejar la dieta. Todos, no, espera. Y yo, sí, ya muero de ganas. Y así hasta que al final nunca lo hice, pero estuve a punto pues por hambre de que de repente dices, ya me cansé, ¿no? Y eso es lo que a veces entendemos que si lo hubiera decidido, siempre les digo, si hubiera decidido en ese momento comerme la pizza, no hubiera amado menos a mi bebé. O sea, ese tipo de cosas siempre son pues una decisión que lleva muchas cosas de por medio. Y lo que me hizo no comerme esa pizza y persistir fue porque dije, no veo mi vida de otra forma más que lactando a mi bebé mucho tiempo más. Entonces, y es lo que me decía mi esposo, o sea, ¿para qué te comes la pizza? Si de todos modos te lo vas a pegar en la noche y mañana se va a sentir mal. Y entonces ya era como, a ver, ok, tranquilo, pensemos con la cabeza fría y volví a ir al congelador, agarraba mi pizza vegana y ya me ponía a comerme mi pizza así de aguanta, aguanta. Sabiendo también que de verdad, justo eso, o sea, a mí me preocupaba mucho el que mi bebé creciera con alergias alimentarias, que después desarrollara alguna otra, que le diera cualquier otra cosa que sabía que iba a ser mejor con leche materna. Y eso era lo que a mí más me motivaba para decir, necesito seguirle dando mi leche, para que le vaya lo mejor que se pueda en esta vida. O sea, que yo lo veía y me lo imaginaba en el kinder comiendo de todo, comiéndose un pastel de cumpleaños con los que fuera y en donde fuera. Y eso es lo que me motivaba y decía, esta leche le va a enseñar que todo, o sea, a tolerar los alérgenos alimentarios y a sobrevivir de la mejor manera. Y efectivamente, al año justo, o sea, no sé cómo pasamos de no tolerar trazas a los 9 meses a que al año agarró un espagueti a la boloñesa así directo. O sea, no sé en qué momento de repente solo se le quitó todo. No tiene ya dermatitis atópica y antes tenía. No se ha enfermado casi de nada. Sí tiene hiperreactividad bronquial, pero la verdad súper leve. O sea, nos ha ido bien. Entonces, en cosas que yo digo, seguro esto es mi leche. O sea, cada vez que lo veo, como que siempre me acuerdo. Uno Y que también lo siempre diremos, ahí está los efectos de la chichi. Claro. Y lo que costó, dices, no, por supuesto que no puede ser otra leche, cosa. Claro, eso solo puede ser mi leche. Y cuando se ganen un premio y cuando den un speech, nosotras vamos a estar ahí en el público así de esa fue mi leche materna, ¿no? Claro. O sea, definitivamente. Y a lo largo del tiempo, o sea, a mí se me hacen impresionantes los beneficios que hay de la lactancia prolongada. O sea, cuando son los efectos inmediatos, pues son obviamente de que se enferman mucho menos, van a haber menos diarreas, menos infecciones de oído, menos neumonías, menos lo que quieran. Todo eso va a hacer que el bebito se enferme menos en general. Y a la larga también, y esto estoy diciendo los que se me ocurren, ¿no? Porque beneficios de la lactancia podríamos quedarnos 4 horas más hablando de ellos. Pero finalmente, a lo largo del tiempo también, o sea, a mí me impresiona el coeficiente intelectual, cómo puede aumentar hasta 3, 4 puntos en lactancias prolongadas. Eso cuando lo ves por la grasa que tiene la leche materna, que se va directo a su cerebro, que se va a sus nervios, que se va a que todo eso siga funcionando y siga siendo pues esa especie que domina el planeta por una razón, ¿no? Y que es nuestro alimento para eso. Me hace súper lindo y digo, padre poder seguir amamantando hasta este punto, porque justo cuando sea lo que quiera hacer que lo haga feliz, voy a decir, mi leche le ayudó para eso, ¿no? Entonces, eso creo que es muy bonito, el pensar en los efectos a largo plazo y en que creo que también la dieta de APLB nos enseña a ser pacientes, a ser mucho más tolerantes, a tener que soltar el control, porque eso de que nos gusta controlar cosas, no lo digo por la gente del mundo en general, o sea, yo aquí soy la más controladora del siglo, ¿no? Y entonces todo quieres que esté como tú quieres y como perfecto, y en la dieta es como de paciencia a seguirle y confianza en el proceso, y de repente todo va saliendo y al final efectivamente es un precio caro que se paga en el día a día por un regalo para toda la vida, tanto para ti como para tu bebé. Claro. Y algo interesante, fíjate que hace poco me tocó acompañar a una familia que tenía sangrado, la bebé, ¿no? La bebé, la más enorme, divina, contenta, un color perfecto, ¿no? O sea, que tú la veías y no podías darte cuenta que tenía un problema, ¿no? No tenía cólicos, no había reflujo, una niña que solo tenía caca con sangre, ¿no? Y entonces fue con un médico y le dijo que había que suspender la lactancia. No. La mamá ya llevaba una dieta
así espeluznante, sin nada, de nada, de nada, y la bebé seguía con lo mismo. A esa mamá no le habían suspendido soya. El asunto es que cuando hay un sangrado así y la bebé no tiene ningún otro problema y tienes o sea, la bebé le mandamos a hacer una biometría hemática, vimos que no hubiera anemia, que las proteínas estuvieran normales, albúmina normal, todo normal, tampoco tendríamos por qué atender cacas, ¿no? Esa es mi opinión. O sea, no tendríamos por qué atender una caca si viviéramos en un mundo donde no viéramos la caca, no nos preocuparía. Y eso es, creo yo también, que necesitamos, y como platicábamos al principio, queremos curar todo, queremos quitar todo. Y la realidad es que a veces eso no se va a quitar. Y es probable que sea una temporada asegurándonos de otros datos de bienestar. Y eso es lo importante. Que si tenemos todos los demás datos de bienestar, y hay estudios en relación a eso, como el de la Academy of Breastfeeding Medicine, ¿no? Donde viene el de proctocolitis y demás, que puede haber ese sangrado y tampoco es grave. Es más grave suspender la lactancia y quitarle esa oportunidad al bebé, porque además de todo, típicamente empiezan con la danza de las leches. Le quitan una y otra y otra y otra hasta que ya acabamos con lactancia y pierdes todas esas bondades cosas increíbles a largo plazo. Sí, no, definitivamente en estos grupos de bebés con APLB que sangran y se sienten perfecto, lo peor que se puede hacer es fomentar pánico o fomentar miedo alrededor del sangrado y mucho menos suspender lactancias porque claro que sabemos que es algo transitorio, que eso se les quita con, sin, casi y a pesar de la dieta y que la cantidad de proteína de leche que pasa a través de la leche materna es mínima y que finalmente esa leche tiene el alergeno pero tiene un millón de cosas buenas que son las mismas que van como cementito a reparar ese intestino para que lo más pronto que se pueda vuelva a retomar su marcha normal, ¿no? O sea, eso sí es algo definitivamente importante y la peor es no ni siquiera guiarnos por cacas o solo ver cacas y no pacientes, sino lo peor, esto ni siquiera es la caca, sino la sangre oculta en heces, porque claro. eso ya está 20 veces peor, porque sí han habido casos también de el bebé está perfecto, no tiene nada, solo tiene cólico o solo tiene reflujo, pero como le salió sangre oculta en heces, me dijeron que es APLB y entonces le tengo que cambiar la leche. O sea, ¿en qué momento pasamos de padecimientos normales del recién nacido a una sangre oculta en heces que para empezar no debiste ni haberla buscado? Claro. Y ahora guiarnos en eso para ver en el momento en el que se le quite, saber si ya se curó o no se curó de algo que no tiene, ¿no? Claro, o azúcares reductores, que también es la otra, ¿no? Que los azúcares reductores son típicos, que se los mandan a hacer, y los azúcares reductores son debidos a esa alta lactosa que tiene la leche materna, que es increíble para el cerebro del bebé. O sea, los azúcares reductores son normales y nos hablan de una aplaudirse. Maravilla. De aplaudirse, exacto. Deberían de felicitarnos por claro, los azúcares no, tienen 3 cruces de azúcares reductores. Tú estás perfecto, o sea. Sí, no, y aparte, ¿sabes qué platicaba el otro día con Marta, que hicimos un episodio de eso? Le decía, no entiendo ni siquiera por qué se sigue invirtiendo en ese reactivo. Mejor ya que lo quiten. O sea, ¿qué hace ese reactivo en los laboratorios? O sea, pues lo siguen pagando, lo siguen mandando, mientras lo siguen mandando, pues van a seguir haciendo, ¿no? O sea. Exacto, o sea, ya no debería ni siquiera existir porque no sirven de nada. Para ninguna enfermedad tienen ningún peso. O sea, en ningún contexto sirven absolutamente de nada. Bueno, de verdad que disfruté muchísimo esta plática. Siempre que iba a ser algo súper lindo poder platicar con Mariana de estos temas y pues sabíamos también que siempre nos pasa, no nada más ahorita, sino en congresos y en cualquier reunión que sea algo de hablar de chichi, que no podemos parar y siempre salen uno y otro tema y de verdad que lo disfrutamos mucho, nos apasiona mucho y espero que las que nos escuchen puedan obtener de aquí confianza en cuanto a su lactancia, confianza en cuanto a que si les recomiendan restringir cualquier alimento en su leche materna, cualquier alimento en su puerperio o para mejorar síntomas de su bebé, de verdad, no lo hagan, no busquen por ahí, busquen mejor otro tipo de estrategias y otro tipo de ayuda y consejería, que no todo tiene que ver con lo que comes a través de tu leche en cuanto a lo que les pasa a los bebés. O sea, definitivamente no todo es APLB. La APLB no es frecuente en bebés exclusivamente amamantados y cuando pasa es rarísimo que sean alérgicos a más de una cosa. Y eso de verdad siempre se los digo porque y se los dice alguien a quien le pasó, pero tengo que aceptar que no es común. O sea, yo por alguna cosa me saqué una lotería y luego también siento que fue bonito porque aprendí tanto y estoy ayudando a mucha gente, entonces pues creo que todo pasa por algo, pero no es común. No es común y nunca podemos irnos por ahí a pensar que nos va a tocar eso. Al contrario, de verdad que si están pasando por un diagnóstico de APLB o sospecha, quédense tranquilas porque lo más probable es que no sea. Si sí es, lo más probable es que toleren trazas y que su dieta sea no tan complicada como justo los casos de Mariana con sus hijos. O sea, claro que restringió proteína de leche, claro que tenían síntomas, pero tampoco es que haya sido pues una dieta que trastornara su vida al grado que trastornó la mía, ¿no? Porque yo sí cambié todas mis cosas, ¿no? Y hay
ahí es cuando cada historia es diferente, cada cuerpo de cada mamá es diferente, cada barrera es diferente, cada bebé es diferente. Entonces, de verdad que cada historia es única y lo importante es que tengan apoyo y guía. Pero quédense tranquilas porque esto es transitorio, no es grave, todo pasa. Y no hay nada más valioso en la vida que la leche materna para los bebés. Y si ustedes tienen ganas de darla, de verdad que nada les haga pensar lo contrario. Y si van a restringirla, que sea bien acompañados, ¿no? Y que sea sobre todo no quitar de todo, sino que lo que tiene sentido, ¿no? Y lo que tiene evidencia, que se debe de ir quitando, porque también hay cierto orden en lo que se debe de ir quitando, ¿no? Y sobre todo que si no mejora vas agregando. Claro. En mi experiencia, la falla más importante cuando hacen una dieta restrictiva es que no le están haciendo bien. Y entonces piensan que, claro, ya la hice y sigue sin funcionar. Y luego se van al fondo y no le estaban haciendo bien. Entonces eso pasa mucho. Y luego da entre risa y coraje, ¿no? Es que no sé por qué otra vez está tremendamente colicudo y tremenda. Oye, ¿qué cenaste ayer? No, pues nada, ¿no? Y ya sacas así de fondo y hubo unos hotcakes, ¿no? O sea que a lo mejor no creen que tenía problema, pero sí. Entonces hay que y las checar. trazas de leche están en cualquier lado. Claro. Cuando son bebés que no toleran trazas, yo encontré trazas de leche hasta en el orégano en polvo de mi cocina. Y ese día casi lo aviento por la ventana porque eran esos momentos en los que yo decía, ya no sé qué más estoy haciendo, esto no está funcionando, y antes de querer eliminar algo más, decía, no sé dónde está el error, y en una de esas limpiadas de alacena y de cocina, un orégano en polvo puede contener leche, huevo y soya, y yo así de, no puede ser, no se me había ocurrido ir a los condimentos de la cocina, y entonces quieres aventar todo por la ventana, pero sí, siempre puede haber una traza donde menos te esperes. Entonces, antes de estar quitando más alimentos a lo loco, de ahora luego llegan hasta el gluten, cosa que no tiene ningún fundamento. Claro, o sea, claro. regrésate, siempre busca leche. La leche siempre va a tener la culpa de todo porque es la alergia más frecuente y de verdad que sería demasiado raro pensar que tengan otro problema. Claro. Que para todo esto tenemos acompañamiento. De verdad que a mí me gusta mucho acompañarlas en encontrar el caminito. Entonces, pues siempre busquen ayuda. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en este podcast del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Lactando con APLB. Pues muchas gracias y padrísimo poder estar contigo en este programa. Gracias.